Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y las hermanas juntas en armonía. El distanciamiento no mengua nuestra alegría y armonía, porque Dios es fiel y camina con nosotros. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La armonía de la familia de fe y la armonía con Dios es una bendición que lo cubre todo. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para todos y todas, la justicia de Dios es como ese rocío que desciende, que nos cubre y nutre a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchemos esta alabanza. Mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jesús bendición, porque ahí envía Jesús bendición, porque ahí envía Jesús bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jesús bendición, porque ahí envía Jesús bendición, porque ahí envía Jesús bendición y vida eterna, y vida eterna, y vida eterna. El Evangelio de hoy está dirigido a una comunidad de fe de raíces judías. Está escrito para judíos que se vieron afectados por la reorganización del judaísmo luego de la caída del templo en el año 70. Y estos judíos seguían las enseñanzas de Jesús. Esta comunidad de judíos cristianos, por el hecho de seguir a Jesús, fueron excluidos, fueron expulsados del judaísmo, aunque conservaban las tradiciones judías. El texto de la mujer cananea pone en evidencia que la comunidad de fe de Mateo no aceptaban
a las personas extranjeras, a las personas paganas. El Evangelio de hoy nos hace unas preguntas que debemos plantearnos y debemos buscar contestar. ¿Cómo tratamos a las personas migrantes? ¿Cuáles son nuestros motivos para servirles o para cerrarles las puertas? ¿Cómo tratamos a aquellos que consideramos distintos o diferentes? Ver y creer. Todos los seres humanos son amados e incluidos en el reino de Dios. No nos es posible lavarnos las manos. Saliste de tu espacio conocido, yo fui en busca del hijo de David, tú judío y yo pagana, tú pastor de Israel y yo madre desolada. El encuentro nos abrió el corazón, aclaró nuestra mirada, despejó nuestros oídos y el diálogo fue lazo de unión en el Dios de los vivos. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Ten piedad de mí, grité con fuerza, ni tus discípulos, Señor, ni tu silencio acallaron mis palabras. Señor, ten piedad de mí y de quienes son olvidadas. Comerán del pan solo los hijos, Señor, pero los perritos también comen las migajas. Grande es tu fe, mujer, dijiste, y mi hija quedó sana. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa, para ti no hay distinción. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa. Hoy tenemos ante nuestra consideración uno de esos textos del Evangelio que resultan un tanto espinosos, son textos difíciles. En el día de hoy, ¿verdad? Tenemos ante nosotros el texto de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, la mujer que va ante Jesús suplicándole ayuda porque su hija está poseída por un demonio y ella pues tal parece que ha escuchado de Jesús y sabe que Jesús pudiera ayudarla. Así que va donde Jesús en busca de ayuda. Sin embargo, en este pasaje que también está en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, así que de 4 evangelios, 2 lo tienen y también contiene las mismas dificultades que Mateo, ¿verdad? Ya que Marcos es el primer evangelio que se redacta. Así que ambos contienen esa actitud
un tanto xenofóbica de Jesús, ¿verdad? Esa actitud exclusivista, si lo vamos a llamar así, de la tradición judía, rechazando a las personas extranjeras, a las personas paganas, por su etnia, por su religión, por sus prácticas, sus tradiciones culturales. Y vemos a un Jesús que no le hace caso a esta mujer. En esa primera llamada de esta mujer, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, vemos a un Jesús que sigue caminando y no se detiene y no le responde. Y también vemos a unos discípulos, ¿verdad?, que quieren como que avanzar el momento y de alguna manera salir del paso, de alguna manera lavarse las manos de la situación para que esta mujer no continúe, ¿verdad?, gritando. No obstante, el pasaje de hoy tiene muchas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Nos puede chocar ese Jesús indiferente o ese Jesús que tiene como prioridad iniciar su misión en el contexto judío. Sin embargo, tanto Mateo como Marcos no recortan, no editan, no suavizan, no romantizan las respuestas fuertes y duras de Jesús. Están ahí, están escritas. Así que de 2-4 tenemos un 50% en esa probabilidad, ¿verdad?, en los contenidos de estos dichos de Jesús en Marcos y en Mateo. Así que de entrada me concentro en ese punto de la narrativa donde esta mujer clama a Jesús y Jesús, dice el texto que Jesús no respondió una palabra, ¿verdad? Ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio, y Jesús no respondió ni una palabra. Los discípulos se acercan, ¿verdad? Y le dicen, mira, atiéndela, vamos a atenderla, atiéndela, para que no siga gritando. Así que vemos en este punto una razón equivocada para atender a esta mujer que grita. Así que hoy tenemos ante nosotros en esta mujer sirofenicia y en su hija el reflejo de un pueblo que tiene necesidades, que clama por ayuda, pero que no es escuchado, no es atendido. Y esa figura que representa, ¿verdad?, la fuente que puede responder, que puede suplir, esa fuente de autoridad que debe responder a las necesidades, permanece indiferente. Recuerdo que en el año 2017 viví la experiencia muy profunda en un culto dominical, donde siempre he abierto, ¿verdad?, los servicios con el saludo, ese saludo a la congregación, esa conversación, cómo nos fue esta semana, qué fueron las cosas buenas, cuáles fueron las difíciles. Y ahí tenemos ese preámbulo, ese preludio comunitario antes de comenzar el culto, donde conversamos un poco, ¿verdad?, cómo hemos estado durante la semana. Una de las hermanas levanta la mano y dice, pastora, la pobreza duele. La pobreza duele. Estoy pasando una situación difícil. Mi hija comienza clases ahora, el semestre escolar, comienza clase. Sin embargo, a ella, con esto del cierre de las escuelas, ¿verdad?, recordaremos a aquellos, ¿verdad?, cerrando escuelas y todo el lío que ahora ha detonado feamente. Con ese cierre de las escuelas, la niña de esta hermana feligres la removieron a una distancia extraordinariamente absurda de su comunidad, de su hogar, de su casa. Así que desde un campo en Trujillo Alto, la mueven a la escuela Miguel Soch en Río Piedra, en la avenida Barbosa. La pobreza duele, porque tenemos estos problemas, tenemos estas necesidades, el gobierno hace lo que quiere, me ponen a mi hija por allá, he dado una pelea, no me escuchan, no tenemos un carro bueno para poderla llevar de donde estamos, en nuestro campo de Trujillo Alto, a la Barbosa en Río Piedra, no contamos con la economía para subvencionarle, para proveerle su semana, y la mandan para allá y he luchado y pastora, no me escuchan.
Así que ese domingo, ¿verdad? Tuvimos ante nosotros una situación angustiosa porque la pobreza duele. La pobreza enferma el cuerpo. La pobreza hiere la dignidad. Y cuando hablo de la pobreza, hablo de quienes empobrecen a un pueblo, ¿verdad? Y quienes encima de que les empobrecen, son indiferentes a sus gritos y a sus clamores y a sus necesidades. Así que el empobrecimiento que ejerce el poder dominante en una sociedad enferma los cuerpos, hiere la dignidad, deprime el espíritu. Así que nos levantamos de ese culto, de ese servicio, de esa mañana en el 2017, en el 2017. Nos levantamos de ese servicio para conversar, no solo para orar, sino para planificar qué vamos a hacer. Así que tomamos la decisión de ir juntas al departamento de la familia ese martes y lunes, martes siguiente de esa semana. Y allí pues las recogimos en la casa, llegamos al departamento de la familia. Cuando llegamos a la oficina donde nos ubicaron, donde nos refirieron, pues había que anotarse, poner la razón, ¿verdad? Que vamos a resolver, cuál es el problema. Ya mismo las atienden, pero nada, pasó una hora y que no nos atendían. No éramos las únicas mujeres, esa mamá, su hija y yo, en la sala de espera. Habían otras 20 madres con sus hijos por la misma situación. La reubicación injusta de sus hijos a causa del cierre de escuela. Así que esa fue una mañana que luchamos mucho y en esa oficina no nos estaban oyendo. Estábamos diciendo, tengan misericordia de nosotras y de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero no nos estaban oyendo. Ya pues pasada casi una hora, esta mamá feligres de nuestra congregación se levanta, la acompaño, vamos allí al mostrador. ¿Qué pasa? Que no han llamado a nadie. No, es que están mirando los casos. No, es que esto, lo otro. No. Y ahí pasamos media hora más. Y así nos dieron 2 horas en la sala hasta que la mamá se levanta y dice, pastora, vamos para allá porque esto hay que resolverlo. Y le digo, bueno, vamos para allá y permíteme hacer algunas preguntas. Vamos donde la persona con toda educación, con todo civismo, ¿verdad? Porque el civismo uno no lo puede perder, la educación uno no la puede perder. Uno tiene que mantener la paz con firmeza y claridad de exposición. Fuimos otra vez donde la asistente, ¿verdad? De la sala de espera y preguntamos. Y le digo, mira, no nos han llamado, ya ha pasado mucho tiempo, habemos muchas madres con sus hijos, con sus hijas aquí, no hemos tenido respuesta. A mí me gustaría saber quién es el jefe o la jefa de este departamento y dónde está su oficina. Queremos conversar con la persona que está a cargo de esta división. Hubo un poquito de dificultad hasta que finalmente nos indicaron dónde estaba la oficina, así que tuvimos que subir al piso siguiente del cual estábamos para llegar a esa oficina. Con el particular detalle que todas las madres se levantaron y caminaron detrás de nosotras y todas llegamos al siguiente piso, a la oficina de la persona que era la jefa a cargo de la división que tenía que responder estos casos. Allí nos dieron otras excusas, como éramos muchas, todas hablando a la vez. No nos querían, ¿verdad? En principio atender, la persona no está, no la puede atender ahora. Nos quedamos allí, no tenemos prisa, sacamos el día para esto. Así que pasados casi 15 o 20 minutos, aparece la persona a cargo de esa área de trabajo, ¿verdad? Esa área, ese departamento de trabajo. Así que sale, conversa con todas nosotras. Plantea la situación de cuál es el procedimiento, que hay que hacer esto, llevarla a la directora escolar, hacer una serie de pasos burocráticos. La feligres dice, bueno, ya yo hice eso, yo fui donde la directora, pero no me han querido atender, no han querido procesar esto, me dijeron que esto era aquí en el departamento de educación. Así que era un ping-pong, la persona pues indicó que no se podía hacer nada más, o sea, no hubo una respuesta que resolviera
la situación, que no podía hacer nada más, que la orden que se había dado era que estaban reubicados y reubicadas en tales escuelas, que cualquier imprevisto tenía que ser por la directora escolar, que también la directora pues ya le había dicho no es aquí, es allá. De manera que esta madre con esta hija y las demás madres con sus hijas y sus hijos pasaron ese mal momento. En medio, en medio de todo eso que enferma, que hiere la dignidad, que deprime el espíritu, surge del medio de este grupo de madres en lamento y en clamor la voz de esa hermana feligrés que dice: bueno, yo no me voy de aquí, y si no me pueden resolver, pues voy a llamar a Guapa, voy a llamar a Noticentro. Y todas las madres alzaron su voz: aquí nos quedamos y esperamos a Noticentro. Tan pronto eso se dijo, inmediatamente se hizo la paz. Vamos a hablar, vamos a conversar, denme unos minutos, vengo ahora. Y la persona directora partió hacia su oficina, y allá pues no sé qué trámites hizo, pero el asunto se pudo resolver, y nuestra hermana estudiante, en el caso, ¿verdad?, de la niña de mi congregación, pudo ser ubicada nuevamente en el plantel escolar que está cerca de su casa, que está cerca de su hogar. Así que esta ilustración verídica que les comparto, la tengo que anejar al capítulo de hoy de Mateo 15 con la mujer cananea y su hija, porque ciertamente los hijos y las hijas de esta tierra nuestra viven atormentadas por el demonio de la indiferencia, por el demonio del trato desigual y preferencial de unos sobre otros y otras, de las autoridades de este país, ¿verdad?, que deben darle servicios a todos por igual. Es ese demonio, y ya en Puerto Rico, más que un demonio, una legión que está enfermando el espíritu, el cuerpo, la dignidad de tantos hermanos y hermanas que necesitan servicios y que están clamando: ten misericordia de mí, respóndeme, atiéndeme, dame el servicio. Hoy tenemos ante nosotros un texto difícil, como les dije al principio, espinoso. Mateo es un evangelio que está dirigido a una comunidad de fe de raíces judías, como bien nos explicó Jorge hace un ratito. Así que el pastor Jorge, ¿verdad?, nos dio esa introducción de contexto muy breve, pero que nos permite comprender por qué el evangelio de Mateo coloca a Jesús con estas palabras tan duras, ¿verdad? Porque está enmarcado el evangelio dentro de ese contexto de una comunidad de raíces judías que está en una formación muy especial, en un momento histórico de unas confusiones y unas divisiones y separaciones religiosas. Así que, como bien decía el pastor Jorge, la nueva comunidad de fe de raíces judías, que aún mantenía sus tradiciones, que fueron expulsados de las sinagogas y del contexto judío que quedó luego del 70 con la caída del templo, están experimentando una formación eclesiológica nueva, una manera nueva de vivir y practicar una fe desde Jesús, con sus raíces judías que tienen que irse renovando a la luz del reino de Dios. Así que en el texto de hoy vemos el patrón cultural del primer siglo, ese patrón cultural y religioso del primer siglo, donde los extranjeros y las extranjeras, y si eras extranjera, por lo tanto, género femenino, pagana en tus tradiciones de fe, ¿verdad? Así que doble, triplemente rechazada del contexto judío, ¿verdad? Del contexto judío. Así que la comunidad de Mateo coloca a un Jesús que de alguna manera está reflejando sus patrones, su contexto, su formación desde ese Jesús histórico que es formado por su cultura judía también, ¿verdad? Así que
esa dimensión de Jesús se ve reflejada tanto en Marcos, que es la fuente primaria, y luego acá en Mateo, ¿verdad?, que escribe desde Marcos. De manera que es imposible excusar lo que está ocurriendo en el pasaje de hoy. No es tan fácil aceptarlo porque idilizamos, ¿verdad?, a Jesús y no miramos los elementos humanos que en los últimos 3 domingos hemos visto un Jesús con una humanidad totalmente a flor de piel. Sentir cansancio, necesidad de soledad, necesidad de espacio, a solas, lejos de la multitud, agotamiento, y en esta ocasión pues lo vemos dándole prioridad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que algunos comentarios de las Biblias de estudio como Reina Valera del 95, la Biblia de Schokel, de Luis Alonso Schokel, la Biblia para nuestro pueblo, anotan que Jesús tal vez tenía unas prioridades, ¿verdad? Darle primero prioridad en Mateo, en Marcos, ¿verdad?, en estos pasajes que lo citan, a la casa de Israel, a los hijos perdidos de Israel. De hecho, más adelante de esta narrativa está la parábola de la oveja perdida, y también Jesús habla de unos ciegos guiando a otros ciegos, para hacer referencia a la necesidad de ampliar y poder proveer una experiencia más profunda desde la fe en el reino de Dios. Sin embargo, no podemos excusar lo que pasa. Hay unos patrones de cultura, de humanidad, de religiosidad que le están dando prioridad exclusiva a la casa de Israel, y esta mujer de manera muy particular y especial coloca a Jesús en una situación difícil, y ella resulta vencedora en el diálogo. Ella resulta vencedora en la exposición y en los argumentos que le plantea Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no solamente no le contesta, sino que los discípulos, cuando le plantean vamos a salir de esto, ¿verdad?, atiéndela para que no siga gritando, o sea, dale el servicio, pero por las razones equivocadas, Así que estos discípulos representan una comunidad de fe en Mateo que desde sus raíces judías no aceptan a las personas extranjeras en su seno. Así que esto está reflejando los prejuicios que tiene esta comunidad de fe todavía en proceso, en crecimiento, hacia personas que son paganas, aún cuando la palabra en el Antiguo Testamento le dice al pueblo, ¿verdad?, el Señor establece a su pueblo sacado de la esclavitud de Egipto, que no se olvide de dónde Dios los ha sacado, que fueron extranjeros en otra tierra y que ahora deben, ¿verdad?, mantener su hospitalidad y sus puertas abiertas para los extranjeros y las extranjeras. Así que a veces los ritos, en este caso muy particular, lo que está de fondo en el capítulo, el rito del lavado de manos, ¿verdad?, de la purificación, que es como empieza el capítulo 15, ¿verdad? Y Jesús ahí pues sale de esa controversia con los fariseos para ir a tierra pagana a tocar lo impuro. Pero ahora cuando la mujer llega, pues Jesús de alguna manera no logra responder de un cantazo, de primer momento, a esta mujer considerada extranjera e impura. Así que además de reflejar los problemas que habían en la comunidad de fe, vemos por aquí que Jesús le contesta a los discípulos. Fíjense que le contesta a los discípulos que él ha sido enviado solamente para los de la casa de Israel. No les responde a ella, no se dirige a ella, se dirige a ellos, a los varones, a los discípulos, ¿verdad? Ella está ahí oyendo, y ella entonces responde, ella replica, ¿verdad? Y responde, no está bien quitarle, Jesús dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos o a los perros, o en este caso a ella. Así que ese concepto perros, y en este caso si lo vamos a colocar en el género correspondiente a esta mujer, que es el femenino, pues no está bien echarle el pan a las perras, ¿ves? Así que vemos un Jesús y un evangelio y una comunidad de fe lidiando con problemas, ¿verdad?, de aceptación de personas que son diferentes,
que son extranjeras, que tienen otras tradiciones de fe, ¿verdad? Otras prácticas religiosas, pero que igual saben y conocen de Jesús y se allegan a Jesús desde su necesidad y desde la pureza de su corazón, aunque los consideren impuros e impuras, para pedirle a Jesús ese toque liberador que ellos y ellas sabían que Jesús les podía dar. Así que este es uno de esos momentos en que la humanidad de Jesús completamente queda, ¿verdad?, expuesta desde los patrones de su cultura y de la religión judía y sus prejuicios creados, Así que esta mujer le contesta a Jesús que también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. También los perritos comen de esas migajas. En otras palabras, y lo voy a leer desde el pensamiento de Agustina Lubis en su libro Creada a su imagen. La página 14 y 15 dedica unos cuantos párrafos a la mujer sirofenicia. Y nos dice el libro, ¿verdad?, el pensamiento de Agustina, que en el siglo I en Palestina la situación de las mujeres era crítica. Solamente eran consideradas para la procreación y para desempeñarse en el ambiente doméstico. No podían intervenir ni siquiera en el templo o en las labores del culto. Si la mujer era extranjera, que es el caso de la cananea, la situación era aún más difícil. Para el pensamiento israelita, y aquí tenemos a Jesús ubicado en ese contexto, las personas extranjeras significaban algo detestable. Eran perros o perras. Sus ritos, sus costumbres, sus tradiciones, sus visiones del mundo eran un agravio, a veces intolerable. Y aquí vamos con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que está ubicada en el contexto de esas ciudades fenicias de Tiro y Sidón, provincias romanas en la costa al norte de Galilea. Gente sospechosa de idolatría, de acuerdo con los judíos y como nos narra Marcos 4, 24 al 30. Jesús cruzó la frontera y llega hasta este territorio pagano y las cruza porque el texto anterior al de la cananea, del 10 al 20, del 1 al 20, Jesús le dice a los judíos hipócritas porque estaban reclamando que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Comían sin lavarse las manos, pero ellos en otros incisos de la ley no cumplían con ella, no la cumplían. Y Jesús le dice hipócritas, ¿verdad? Estos no se lavan las manos, pero comen. Así que Jesús cruza la frontera justamente para llegar a territorios impuros y tocar y estar y hablar con todo lo que representaba la impureza para el sistema de la pureza judía, ¿verdad? Así que Jesús cruza esa frontera, llega hasta allá, esta mujer viene al paso, pero de manera tan particular lo vemos en ¿verdad?, en esa salpicada fuerte y difícil, en esos dichos muy difíciles y duros para esta mujer cananea. Así que para todo varón judío, los extranjeros y las extranjeras no eran otra cosa que perros, idólatras, personas impuras, causantes de calamidades. Eran personas con estigma, con marcados, ¿verdad? Y considerados distintos, inferiores. Así que esta mujer los reta, ¿verdad? Esta mujer los reta a reconocer que la vida personal y comunitaria, dice Agustina, pueden enriquecerse cuando se abren las perspectivas, las voces, las miradas, las interpretaciones, las experiencias de las personas que por no pertenecer a nuestro círculo son excluidas, silenciadas o invisibilizadas. Con sus palabras, esta mujer extranjera deja ver que su hija necesita ser sanada. Necesitaba sanidad,
sanidad, no solamente la hija atormentada por un demonio, sino también los cristianos de la comunidad de Mateo, con esas raíces judías tan fuertes que permean aún a través de Jesús en este particular momento de su ministerio. Así que esta mujer le recuerda a Jesús que la sociedad judía también necesita sanidad de ese demonio de la xenofobia, del odio, del rechazo, del repudio a las personas extranjeras. Necesita ser sanada para convertirse en una comunidad de fe que acoge a todos y a todas sin acepción de persona. Así que en este diálogo, Jesús el Maestro recibe una lección. Se deja interpelar, no se cierra, finalmente abre y se deja interpelar por la excluida. Se abre al diálogo con ella, se sensibiliza con su realidad, aprende de ella, pero sobre todo reconoce que aunque no es judía, grande es su fe. ¿Qué podemos entonces aprender nosotros hoy? Pastores, pastoras, líderes laicos, laicas. El hecho de que seamos líderes, pastores o pastoras no quiere decir que lo sabemos todo y que nuestra humanidad está divinizada. Nos dice que así como Dios en Jesús se encarna y encarna todo lo humano y todo lo histórico, todo el dolor, el sufrimiento, también encarnó de la cultura que lo forma sus prejuicios, ¿verdad? Así que aún en esa dimensión de la humanidad de Jesús, desde esa dimensión de la humanidad de Jesús, hoy aprendemos esa lección de que guiar a un pueblo, guiar la espiritualidad de nuestras congregaciones y comunidades, ¿verdad? No nos hace conocedores o expertos de todo, ni de la fe, mucho menos de la fe y el reino de Dios. Somos todos discípulos y discípulas en el camino, uno guiando y acompañando grupos de discípulos y discípulas en formación, comunidades con necesidades profundas. Es importante abrirnos para crecer como líderes en medio, ¿verdad?, de este momento que vive nuestro país, donde hay muchas necesidades y muchas dolencias como la de esta mujer cananea, y donde vivimos acompañados y acompañadas de hermanos y hermanas de otros países que han migrado a Puerto Rico y que tienen una fe, una esperanza que levantar, que vivir, un reclamo, ¿verdad?, que responda a sus necesidades en este momento en que vivimos. Termino con estas palabras. No olvidemos la ilustración con la cual abrimos hace un rato. Hay gente clamando y gritando y no podemos ser indiferentes. No nos podemos lavar las manos, aunque en este tiempo es imperativo tenerlas bien lavaditas, pero no para escaparnos de la responsabilidad, sino para cuidar, para proteger, para hacer presencia cuidadosa en medio de todo lo delicado que vivimos en esta pandemia, para poder acompañar, ¿verdad? Termino leyendo lo siguiente del capítulo 15 y los versos 1 al 2. Dice que se acercaban a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Así que en aquel tiempo era importante lavarse las manos como ritual de pureza, ¿verdad? Y para evitar las contaminaciones. Hoy es importante lavarnos las manos para combatir una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Pero no nos podemos lavar las manos de la xenofobia, del rechazo a personas con otro origen étnico, de nacionalidad, de costumbres religiosas, de tradiciones culturales distintas a las nuestras, ¿verdad? Y que podamos romper eso de aquellos y nosotros y ellos, los otros y nosotros o nosotras,
porque la verdad es que somos uno, somos una humanidad. Somos una humanidad con una diversidad rica y preciosa. Así que hoy hacemos un llamado para que nuestro país y el mundo, y muy particularmente el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica, del cual somos un territorio colonizado. Vemos cómo la xenofobia, el rechazo a personas de otros países se ha disparado de una manera cruel y sin ningún tipo, ¿verdad?, de decoro. O sea, esto es algo que llora delante de Dios, que esos disparos de prejuicio, de crueldad y hasta de muerte para niños y niñas, mujeres y hombres de diferentes pueblos en el mundo que han recibido estos grandes golpes, un golpe a la humanidad. Así que Dios nos llama hoy a estar claro que el reino de Dios es un reino para todos y todas, y que la mesa de nuestro Señor Jesús es una mesa abierta, y el pan y la copa y el cordero es para todos y para todas. Aún Jesús mismo, en su dimensión humana, lo tuvo que aprender y lo aceptó, lo reconoció, dio un paso al frente, porque grande fue la fe de esta mujer y grande es la fe de todos y todas, de todos aquellos y aquellas que desde diferentes contextos que hemos etiquetado y marcado como malos, pecaminosos, inaceptables, ¿verdad? Grande es la fe de toda esa gente también. Abramos la mesa, abramos el corazón, lavémonos las manos para podernos proteger del COVID-19, pero no nos lavemos las manos para ser como los discípulos. Atiéndela para que se vaya y deje de gritar. No, atendámonos de corazón sincero. No nos lavemos las manos ante la responsabilidad del reino de Dios en esta hora particular que vive el mundo y que vive Puerto Rico, pero sí mantengamos nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón en las aguas del Espíritu Santo. Que esas aguas sigan limpiándonos de nuestro pecado de exclusión, de nuestro pecado de rechazarnos los unos a los otros y a las otras. Así que oremos para que el Señor nos dé fuerza. Padre bueno y Dios de toda bondad, te bendecimos y te alabamos, te damos gracias por tu palabra. En esta hora oramos por las mujeres de Puerto Rico y del mundo. Oramos por sus hijas, por sus hijos. Oramos, Señor, para que tu misericordia se siga derramando en medio de nuestros corazones y de nuestras vidas y nuestras comunidades de fe, y que podamos abrirnos a la enseñanza del Evangelio de Mateo y de Marcos en el día de hoy. Comunidades de fe abiertas para todas las personas. Te pedimos, Señor, que mires las mujeres que lloran y claman porque les duele la pobreza que se les inflige, porque les duele la injusticia, la corrupción, la marginación, porque les duele el maltrato que reciben en sus hogares y en sus casas, en sus trabajos a causa del machismo, a causa del patriarcado. Señor, esos también son demonios que afligen a las niñas y a las mujeres de todas las edades. Pedimos tu misericordia y que así como tu ser humano y masculino abrió al clamor de esta mujer, que también hoy los hombres, las mujeres, las iglesias, el sistema de gobierno se abra en reconocimiento de que grande es la persistencia de nuestros pobres y nuestras pobres, pero que más grande es su fe. Padre, en el nombre de Jesús, tu consolación, tu fortaleza, tu salud sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre mis amados hermanos y hermanas de la congregación de Rubel y también de las cabezas en Fajardo y nuestra iglesia evangélica unida de Puerto Rico, su pastorado, nuestras congregaciones y las comunidades en las cuales estamos y servimos. Ayúdanos a ser voz de liberación, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho y que esta palabra siga dando frutos en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón,
como comunidad de fe y como comunidad puertorriqueña.